Ok, bien. Entonces, continuando con esto, decíamos que la Secretaría de Economía tiene que coordinarse con las otras autoridades, ¿no? Entonces, vean cómo la Secretaría de Economía juega un papel determinante en las regulaciones y restricciones. Obviamente va a ser, digamos, como que la parte de apoyo al Ejecutivo para la cuestión de la ejecución de las disposiciones que están encargadas con estudiar, proyectar o establecer, modificar medidas de regulación y restricción no arancelarias, ¿no? O sea, la Secretaría de Economía, digamos, juega un papel muy importante. Un micrófono por ahí, al que lo tenga abierto se lo encargo, ¿no? Bien. Yo no sé, creo que una vez les platiqué, ¿no? Que yo nunca, pues digo, yo solamente trabajé para la Secretaría de Hacienda, pero a mí me hubiera gustado haber trabajado en Secretaría de Economía en la parte de comercio exterior. Me parece que ahí hay un muchísimo ámbito de trabajo, ¿no? Entonces, me parece muy interesante el trabajo de la Secretaría de Economía en el ámbito del comercio exterior. Ok, el artículo 5 de la Ley de Comercio Exterior habla de las facultades, pero miren, de la Secretaría. O sea, ya no estoy hablando del Ejecutivo, sino de la Secretaría. ¿Qué Secretaría? La Secretaría de Economía, ¿no? Y bueno, aquí están, no las voy a leer, ¿no? O sea, ustedes por ahí podrán verlas, pero básicamente, mira, lo que va a hacer la Secretaría va a estudiar, proyectar y proponer al Ejecutivo las modificaciones arancelarias. ¿Por qué proponerlas? Porque al final de cuentas recuerden que el que está facultado para poder establecerlas es el Ejecutivo, no la Secretaría, ¿sí? Va a tramitar y resolver investigaciones en materia de medidas de salvaguarda que tienen que ver con prácticas desleales de comercio exterior. Va también a estudiar y modificar y establecer las medidas de regulación o restricciones. Por aquí tengo a alguien que está comentando algo. No sé si alguien puso algo en el chat. ¿Alguien tiene alguna duda o pregunta? ¿No? Bueno, ahorita continuamos. Ahorita veo lo de su mensaje del chat, ¿sí? Fíjense bien, ¿qué otra cosa va a hacer la Secretaría? Las propuestas y modificaciones y proyectos de las medidas de regulaciones y restricciones no arancelarias a la IMPO y a la circulación y al tránsito. Fíjate bien esta, establecer reglas de origen. ¿Y por qué quiero hacer un alto en este punto? Porque ya hemos hablado de las reglas de origen. Las reglas de origen es un concepto sumamente importante, perdón, en materia de comercio exterior. Por ejemplo, ahorita en el Tratado de Libre Comercio que acabamos de firmar, hay un apartado especial de reglas de origen. ¿Y qué son las reglas de origen? Bueno, entre otras cosas, o de una manera muy simple, las reglas de origen son aquellas, digamos que, requisitos que deben de cumplir las mercancías para que sean, para que éstas sean consideradas como originarias de un país en particular o de una región en particular. ¿Recuerdan ustedes que cuando hablamos del TEMEC y revisamos un poquito de lo que estaba sucediendo, eh, eh, se decía que, bueno, ahora parte de lo que establece el TEMEC, por ejemplo, en la industria automotriz, es que los vehículos tengan un 70% de productos que sean fabricados en la región, es decir, que el 70% de los vehículos que se armen en la región del TEMEC tengan o sean procedentes originarios de esa región, es decir, de Estados Unidos, de México y de Canadá, ¿no? Para que se consideren como que es un vehículo, digamos, originario, ¿no? O en otras cosas, por ejemplo, las reglas de origen establecen cómo considerar que algo es originario de algún lugar. Miren, hay cosas que son muy fáciles, por ejemplo, no sé, los vegetales, las frutas, las verduras, los animales, ¿sí? Pues eso no hay ningún problema. Los minerales que se extraen del subsuelo, ¿cuál es su origen? Pues el origen es de donde se fabrican, donde se producen, ¿no? Pero hay manufacturas que tienen muchos elementos, ¿no? Piensen ustedes, por ejemplo, no sé, a lo mejor en una computadora, ¿no? ¿Cuántas piezas o cuántos elementos tienen y cuántos de estos elementos se fabricaron en diferentes países? Pues las reglas de origen establecen cuáles son, digamos, las fórmulas para que puedas tú determinar cuando un bien se puede considerar originario o no de un país. Esto es fundamental, esto es básico. Si un licenciado en comercio exterior no sabe qué son las reglas de origen, está perdido, ¿no? O sea, y como les digo, los capítulos de reglas de origen en los tratados de libre comercio son muy interesantes porque ahí se habla de saltos arancelarios y cambios de fracción arancelaria. Entonces, bueno,
Yo ahorita no voy a entrar mucho a detalle, pero es necesario que tú sepas, lo tengas claro, ¿verdad? ¿Qué son las reglas de origen y para qué sirven las reglas de origen? ¿Sí? A efectos de poder determinar el origen de las mercancías. Recuerda que procedencia no da origen. Es decir, si yo importara un producto que tiene, de acuerdo con reglas de origen, o se considera que es un producto chino, pero yo lo compro en Estados Unidos y lo importo, lo traigo de Estados Unidos para acá, yo tengo que declarar en el pedimento que el origen de la mercancía es chino, pero la procedencia es Estados Unidos. Pero la procedencia no le da origen, porque esa mercancía tuvo que haber llegado de China a Estados Unidos, ¿sí? Pero sin embargo sigue siendo chino. Si en Estados Unidos no le hicieron nada, no le cambiaron nada, no le modificaron nada, esa mercancía sigue siendo de origen chino. Entonces esa mercancía no podría, por ejemplo, verse beneficiada con un trato arancelario preferencial al amparo del TEMEC. ¿Por qué? Porque simplemente la mercancía no es originaria de ni de Estados Unidos, ni de México, ni Canadá. ¿Sí lo ves? Ok, vamos a seguir. Permisos previos y asignación de cupos, todas estas son regulaciones no arancelarias, ¿no? ¿Quién? La Secretaría, ¿sí? El marcado de país de origen, bueno, también esto es muy sencillo, ¿no? Y esto sobre todo lo vemos en muchos productos, pero básicamente esto, por ejemplo, tiene mucho que ver con algunos productos como las bebidas alcohólicas, ¿no? Si tú compras una botella de una bebida alcohólica, por ejemplo, seguramente algunos de ustedes a lo mejor son más expertos que otros. Este, cuando es un producto importado, vas a ver que tiene un holograma Etiqueta, de una etiqueta Hacienda. azul. ¿A poco no, Tiene, verdad? Trae un hologramita. Ahí, seguro ahí en Se casa llama tienes alguna. Marbete. Ándele, sí, señor, se llama Se llama Marbete. Marbete, profe. Es correcto. Entonces, ese holograma, ese marbetito, cada botellita tiene que traer su marbete y tiene las siglas de la Secretaría de Hacienda y tiene ahí un control, porque esos productos son sumamente sensibles. Entonces, imagínate, botella por botella se tienen que colocar esos marbetes. Normalmente se hacen cuando llegan aquí por eso es buena opción cuando se termine una botella, rompe las etiquetas y todo eso para que no vendan alcohol adulterado. Es correcto, los antros luego lo que hacen es que se acaban las botellas y luego las rellenan, pero con otra cosa que no es, ¿no? Pero fíjate bien, qué interesante, ¿no? Porque de alguna vez es bueno. Y luego también ahí en las etiquetas dice, bueno, producto hecho en China o hecho en México, ¿sí? O sea, es muy importante. Hay algunos productos que tienen denominación de origen, ¿sí? Como por ejemplo el tequila. Ustedes saben que el tequila se fabrica en México y que solamente en México se puede fabricar porque se hace con agave azul. Y el agave azul solamente se produce en una región o en ciertas regiones de Jalisco y en unas de Tamaulipas. Yo no sé si sabían que también en Tamaulipas se produce tequila, ¿sí? Con agave azul. Entonces, bueno, en ninguna otra parte del mundo puede haber otro producto que se llame tequila porque el tequila tiene una denominación de origen. Entonces, tiene que estar hecho en México, ¿no? Así hay otros productos, por ejemplo, han escuchado ustedes hay una controversia, yo he escuchado hay una controversia con el famoso queso manchego, todos nos gusta el queso manchego. Observa bien cuando vuelvas a comprar queso manchego. Observa la etiqueta, por favor, y vas a ver que el queso manchego que tú estás comprando dice queso tipo manchego, ¿sí? ¿Por qué no es queso manchego? Porque los quesos manchegos son de la región de La Mancha, ¿sí? De la región de La Mancha allá en España y Francia me parece que comparten la región de La Mancha. El queso manchego también es una denominación de origen. Y los productores de queso manchego pues también están preocupados porque utilicen su denominación de origen. Así como nadie puede utilizar tequila para una bebida alcohólica, nadie debería utilizar la palabra manchego si no es de La Mancha. Sin embargo, por eso, la manera como lo resuelven, ya saben, ¿no? La manera legal como esto se ha resuelto es que le anteponen la palabra tipo, ¿no? Vuelvan, ahora que vayan al súper y vayan a comprar, o si no compran queso manchego, nada más ahora sí que por curiosidad, busquen queso manchego y vean cómo va a decir queso tipo manchego. Pero bueno, ok. ¿Qué otras cosas más? Bueno, es quien se encarga de resolver las investigaciones de materias de prácticas desleales de comercio internacional. Incluso ya hicimos un ejemplo de eso, ¿se acuerdan? ¿Sí? Asesora a exportadores mexicanos, coordina las negociaciones comerciales, expide las disposiciones de carácter administrativo para cumplir los tratados, establece programas y mecanismos de promoción, emite reglas que establecen disposiciones de carácter general y eh, las demás que encomienden, ¿no? Las leyes. Ahora, pero esta secretaría no trabaja sola, ¿no? Esta secretaría, de conformidad con el artículo 6, fíjense bien, ¿eh? Ya vimos el artículo 4, que son las facultades del Ejecutivo.
Después vimos el artículo 5, que son las facultades de la Secretaría. Y el artículo 6 de la misma ley de comercio exterior habla de la Comisión de Comercio Exterior, o COSEX, ¿no? COSEX le pusieron para que lo... La Comisión de Comercio Exterior es una comisión que está presidida por la Secretaría de Economía y es un órgano que coordina a todas las dependencias en esto de crear, aumentar, disminuir o suprimir aranceles, así como también para establecer medidas de regulación y restricción arancelaria para la importación, exportación o tránsito de las mercancías. A ver. Entonces, quiere decir que este trabajo de establecer aranceles y definir regulaciones y restricciones no es exclusivamente del Ejecutivo ni de la Secretaría de Economía, sino es un trabajo, digamos, que tiene que hacer todo el gobierno, todo el aparato del gobierno, en función de la naturaleza de la mercancía que se pretende importar o exportar. Claro, ya imaginen ustedes a la Secretaría de la Defensa Nacional, por ejemplo, interviniendo en una operación de importación o exportación de cebolla. Pues nada que ver, digo, la verdad es que no sería ámbito de su competencia, pero sí a SADER, ¿no? A la Secretaría de Agricultura. O imaginen ustedes a SADER interviniendo en una operación de armas y municiones. Pues no es de su competencia. Quien tendría que entrar ahí sería la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, esta es, digamos, la forma como todas las secretarías tienen que trabajar de manera coordinada, ¿sí? Y esto, por eso es que la Comisión de Comercio Exterior es un órgano de consulta que pretende, digamos que, saber, conocer de todas estas propuestas para que en un momento dado emita una opinión, ¿no? Entonces, esta Comisión de Comercio Exterior, pues tiene que hacer una revisión de todas estas propuestas y en un momento dado es la que se va a encargar, ¿sí? De dar, vamos a decirlo así, su aval, ¿sí? Con respecto a esto. Entonces, no es una ocurrencia del presidente, ni es una ocurrencia de la secretaría, todo esto tiene un propósito. ¿Por qué? Miren, es muy sencillo, ¿no? Yo lo veo así, ¿no? A mí me parece muy simple, pero a ver, ustedes díganme, por favor, cómo lo ven. Eh, Al final de cuentas, recuerden que si queremos promover el comercio exterior, tenemos que quitarle las limitantes y las barreras en la medida de lo posible, ¿no? O sea, hacerlo más expedito, hacerlo más llano, más liso, ¿no? Más rápido. Si yo le pongo muchas barreras, entonces, pues lo que estoy generando es que estoy provocando que esto se convierta en algo complicado y entonces en lugar de alentar, estoy desalentando el comercio exterior. Sí, Pero así es como pasa también aquí cuando alguien quiere abrir un negocio, ¿no? Es mucha la burocracia o los trámites, entonces hay personas que desisten de hacerlo por eso, tantos trámites que les ponen, tantas barreras cuando van a generar fuentes de empleo. así es, exacto. Sin embargo, ¿sí? Tampoco se puede uno abrir a todo, ¿no? O sea, pues, espérate, ¿no? O sea, entonces sí se tienen que hacer y buscar cómo establecer estas, digamos, simplicidad en las operaciones sin perder el control. A ver, les pongo una analogía, ¿no? Cuando alguien anda tras los huesitos de alguien, ¿sí? Pues bueno, trata de dar su mejor cara y el regalito y la llamadita y no sé qué, no sé cuál. Estás enamorando, ¿no? A la otra parte. Una vez que ya cayó, digamos que ya lograste tu objetivo y ya pierdes ese toque, ¿no? ¿Por qué? Pues ya lograste lo que querías y hasta ahí se acabó el asunto, ¿no? Bueno, entonces aquí, digamos, en analogía podríamos decir, hay que enamorar, hay que buscar la manera de fortalecer y establecer medidas simples para el comercio exterior, pero tampoco me voy a abrir completamente, ¿no? Porque al final de cuentas, el riesgo es muy alto. ¿Sí me explico? O sea, sí hay que estar en la mejor disposición, pero siempre manteniendo el control, ¿no? El control, sobre todo, que como ustedes saben, en estos temas, pues bueno, interviene o va más allá simplemente de una cuestión meramente económica, ¿no? Como lo que estamos viviendo ahorita, ¿no? Ahorita una cuestión de salud que ya se convirtió también en un problema económico, ¿no? Y las voces dicen que se abra el comercio, que se abra, pero por otro lado nos estamos muriendo. O sea, más de 38,000 mexicanos muertos ya, más de 38,000 mexicanos. O sea,
algunos podríamos decir, bendito sea Dios, estoy en mi casa, tengo trabajo. Pues sí, pero yo creo que esos son los menos, ¿no? La mayoría dicen, yo ya no puedo, o sea, si no me muero de esto, me voy a morir de lo otro, o tengo compromisos, y eso agréguenle la cuestión psicológica, ¿no? Que también es otro factor, ¿no? Pero bueno, ya eso creo que hemos hablado demasiado. Bueno, ¿quién es la Comisión de Comercio Exterior? Bueno, ya les dijimos, está presidida por Secretaría de Economía. ¿Quién más participa? Bueno, la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de comercio exterior, ¿no? Y las relaciones exteriores tienen que ver con esta relación que tiene México con otros países, por supuesto. ¿Quién más? Pues la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué? Porque es la que opera las aduanas, ¿sí? Entonces no podríamos dejar fuera a la Secretaría de Hacienda. ¿Quién más? La Secretaría de Desarrollo Social. Creo que ya no se llama así. Creo que esta Secretaría ya no se llama así. Tiene otro nombre, a ver si por ahí lo buscamos. La Secretaría de Agricultura, o SADER, ¿no? Ahora se llama SADER, Secretaría de Agricultura, ¿sí? La Secretaría de Salud. A ver, ¿por qué la de Salud? Bueno, pues porque simplemente recuerden que la entrada de un producto que no cumpla con ciertas condiciones o características que establecen la reglamentación, digamos, nacional para cuestiones de salud. Imagínense si a los productos mexicanos les pedimos o les exigimos cierto tipo de calidad o controles, ¿cómo no pedírselos a los productos que vengan del exterior, ¿no? Igual podríamos decir a la parte de la agricultura, ¿no? Banco de México también forma parte de la Comisión de Comercio. Banco de México, fíjense bien, Banco de México es un organismo descentralizado del gobierno, es decir, no es propiamente el gobierno, ¿no? Y esto tiene una cierta independencia, ¿no? Pero Banco de México interviene porque, ¿por qué interviene Banco de México? ¿Quién me dice por qué el Banco de México forma parte de la Comisión de Comercio Exterior? ¿Alguien podría comentarme? A ver, Nadie. la pregunta, ¿cuál fue? Perdón, ¿por qué el Banco ¿Por, de México qué? ¿Por qué Banco de México forma parte de la Comisión de Comercio Exterior? Porque Recuerden es que Banco de nuestro, México no es un banco privado, es un banco del gobierno, ¿no? ajá, Sí, adelante, pero es adelante. uno de, pues es uno de los bancos, es el principal banco donde se recauda los fondos de los demás, ¿no? O sea, es como una caja fuerte, vamos a pensar así, entonces es donde está respaldada la economía del país, ¿no? Ok, bueno, entiendo tu analogía. Banco de México es una institución del gobierno que aunque no es propiamente el gobierno, porque tiene cierta independencia, ¿verdad? Es la que se encuentra o la regula toda esta cuestión financiera, pero, a ver, algo dejaste fuera, alguien lo puede ver. ¿Por qué Banco de México? O sea, pues, qué tienen que ver las operaciones financieras en las operaciones de comercio exterior? Pues bueno, no sé si esté bien, ¿no? Pero puede ser que hay de alguna forma ahí se está regulando, ¿no? Lo que entra, bueno, el dinero. Por el Ok. manejo de las divisas. Sí, señor, claro que sí, Juan Alberto, por el manejo de las divisas, porque las operaciones, sí fuiste tú, ¿verdad, Juan Alberto? Sí fuiste tú. Sí, Sí. Porque las operaciones se hacen en monedas extranjeras, ¿sí? Las operaciones se hacen en otras monedas, tipos de cambio, controles, etcétera. Entonces, el papel de Banco de México es muy importante también, ¿sí? Y la Comisión Federal de Competencia, que también es un organismo que pretende, ¿sí? De alguna manera, que haya una cierta libertad con efecto de esto, de las operaciones económicas. Digamos, estos son los miembros de la Comisión de Comercio Exterior de manera permanente, pero también pueden incluir a otras personas, ¿sí? A otras dependencias o entidades de la administración pública, tanto federal como estatal. Porque miren, porque la Comisión de Comercio Exterior es un órgano de consulta obligatorio, pero al final de cuentas es un órgano de consulta. Entonces, en un momento dado, cuando alguien necesita o requiere un consejo en una consulta, pues puede recurrir a cualquier otro tipo de dependencia o entidad de la administración pública, tanto federal como estatal. ¿Por qué estatal? Bueno, recuerden ustedes que por ejemplo, esto es muy importante también desde el punto de vista estatal, porque los estados de la República tienen también ciertas características geográficas y climatológicas que les permiten producir determinados artículos o productos.
Por ejemplo, en Veracruz la ganadería es sumamente importante, ¿no? Es una actividad económica muy importante. Por ejemplo, en Sinaloa, no sé, la producción del jitomate, ¿no? En Tabasco, el plátano, por poner ejemplos de productos agrícolas, ¿no? Pero igual podríamos hablar no sé, de Querétaro en cuanto a la producción de artículos de la industria aeroespacial y de la industria de los vehículos y qué sé yo, ¿no? O sea, entonces los estados tienen un papel muy importante también en la economía nacional y también tienen que decir sus cosas, ¿no? Para efectos de que sean escuchados. Ya ven ustedes ahorita con lo de la pandemia, las plantas armadoras de vehículos detuvieron sus actividades y algunos estados ya están regresando, ¿verdad? Con ciertas medidas a producir. Y, por ejemplo, Puebla, donde ustedes saben que está Volkswagen, está Audi, las autoridades estatales han reservado, no han querido abrirse todavía porque sienten que es muy pronto, ¿no? Esto y que pone en riesgo, ¿no? La salud de los poblanos. Entonces, como autoridad estatal también tienen el derecho de poder establecer estas medidas, aunque viene, bueno, este encuentro, ¿no? Que hemos estado hablando de que sí abrimos o no abrimos, ¿no? Ok. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿cuál es el objetivo de las regulaciones? Miren, básicamente, a la exportación, ¿sí? A la exportación, porque recuerden que se pueden implementar a la IMPO o a la EXPO, es asegurar el abasto interno o el consumo interno. Imaginen ustedes que nosotros produjéramos cebolla, pero que la cantidad de cebolla que se produce en el país no fuera suficiente para abarcar el mercado interior. Entonces, ¿sería justo, sería prudente que exportáramos cebolla cuando hay demanda al interior? Pues no, ¿verdad? Entonces, ahí podrían, no sé, implementar alguna medida, alguna restricción, ¿verdad? Para impedir, es un ejemplo hipotético, ¿eh? Impedir que la cebolla se exporte. ¿Por qué? Porque apenas si alcanza para el consumo propio. ¿Cómo vamos a promover la exportación de cebolla cuando estamos dejando a mexicanos sin comer cebolla, por ejemplo? Conforme a lo dispuesto en los tratados de libre comercio, bueno, también, ¿verdad? Recuerden que en los tratados de libre comercio, no por el hecho de que las mercancías sean de Estados Unidos, por poner el ejemplo del TEMEC, Estados Unidos, Canadá o México, ya por ese hecho las mercancías van a tener un trato arancelario preferencial. Recuerden que las mercancías en los tratados de libre comercio se negocian una por una, por eso es que se tardan tanto los tratados. Es decir, si está hecho en Estados Unidos, tiene trato arancelario preferencial. No, tienes que ver si en el anexo especial está esa fracción arancelaria y fue negociada. Hay productos que no se negocian en los tratados. Por ejemplo, México no negocia en su tratado el petróleo, ¿no? También si hay ciertas restricciones para mercancías específicas, ¿sí? Hay mercancías específicas que tienen restricciones. Por ejemplo, la marihuana, ¿sí? Es una mercancía que tiene una restricción específica. No se puede exportar, ¿sí? También para preservar la flora y la fauna que estén en peligro de extinción, animales o vegetales en peligro de extinción, pues también hay un control, ¿verdad? Ya yo les he dicho de una especie endémica del Golfo de California que se llama la vaquita marina y la totoaba. Son unas especies que están en peligro de extinción y están prohibidas, no se puede comercializar, ¿no? Bienes con valor histórico o arqueológico, bueno, pues se explica por sí sola, ¿verdad? O sea, se puede, ¿se acuerdan que se puede? Pues a lo mejor se puede armar una exposición en otro país y llevar algunos productos a la exposición, pero luego hay que traer, pero todo eso requiere un permiso, ¿sí? Y normalmente cuando se mueven piezas arqueológicas o bienes de valor histórico, son cosas que no tienen, perdón, que tienen, digamos, que no tienen un gran valor y que podrían ser sustituidas en un momento dado, ¿no? Las cosas que son insustituibles o de gran valor normalmente no se mueven, no salen del país, ¿no? ¿Se acuerdan del penacho de Moctezuma? Ya lo platicamos en una ocasión. Y cuando se trate de alguna situación que no considere las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad nacional, salud, sanidad, fitopecuaria o ecología. Seguramente también ustedes han escuchado hablar del término normas oficiales mexicanas, pues son obviamente regulaciones específicas con respecto a estos. Ahora, a la INPO, recuerden, estamos viendo cuál es el objetivo de las regulaciones y restricciones. Nos quedan 4 minutos. Cuando acabe la clase, cuando acaben los 4 minutos se acaba, ¿sí? Ya no nos vamos a reconectar, ya los voy a dejar que descansen, que se tomen un cafecito. Y recuerden entrar a checar la tarea más tarde, ¿sí? Ok. A la INPO, para corregir desequilibrios en la balanza de pagos.
recuerden que la balanza de pagos no es otra cosa más que los ingresos que tiene el Estado por la diferencia entre las IMPO y las EXPO, ¿no? O sea, recuerden que el Estado busca exportar para que lo que importe, pues bueno, de alguna manera haya un equilibrio, aunque nosotros como país importamos más de lo que exportamos. Pero en algunos sectores, como por ejemplo el sector agropecuario, exportamos más de lo que importamos, abusados por ahí, para corregir estos desequilibrios, ¿no? Para regular la entrada de productos usados, de desecho o que carezcan de mercado. Es decir, si hay productos usados o de desecho que no tienen mercado, ¿para qué caramba los vamos a dejar entrar? Sería como dejar entrar. ¿Tú dejarías que metieran basura a tu casa? ¿Qué pasaría si llegara el camión de la basura, te tocara la puerta, abres la puerta y te empieza a echar toda la basura que trae en el camión adentro? Claro que vas a decir, ¿qué te pasa? De para allá, ¿no? Bueno, también conforme pues a negociaciones de acuerdo con los tratados de libre comercio que México haya suscrito. También como respuesta a restricciones aplicadas de una manera unilateral, es decir, para defenderse, ¿verdad? Aquí también, si tú me impones esto, yo te impongo esto. Digo, estás en tu derecho de defender tu propio, pues, que no te afecte, ¿no? Para impedir entrada de bienes en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional. ¿Se acuerdan cuando vienen por debajo de su valor normal? Que no es por debajo de su valor de producción. Ya lo hemos platicado, vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Y cuando existen situaciones, perdón, no contempladas, no sé si siguen viendo mi pantalla, ¿me pueden confirmar, por favor? Sí, sí, profe. sí. Sí, se ve, maestro, sí se ve. Ok, es que si de repente entró el video que estoy haciendo de la otra sesión, ya ven que se queda como generando, ¿no? Y cuando existan situaciones no contempladas en las normas oficiales mexicanas. Muy bien. Ahora, ¿cómo se llevan a cabo estas normas oficiales mexicanas? ¿Cómo se imponen? Bueno, ese es un trabajo que ustedes van a hacer, va a ser parte de la tarea. Es a partir de aquí, punto 2.3, ustedes van a hacer un resumen, está en la página 21, ¿sí? Y bueno, ya va a haber más detalles ahí para que lo puedan ver en la tarea, pero van a trabajar ustedes por su cuenta esta partecita de formalidades para imponer las regulaciones y restricciones no arancelarias, que es el punto 2.3, ¿sí? Y el punto 2.4, que es su forma de cumplimiento en la aduana, ¿sí? Yo se los voy a poner en la tareita, pero bueno, ustedes van a tener que checarlo para que lo puedan hacer. ¿Alguien me parece bien? Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a